Hola, buenas noches, bienvenidos a Mater Fátima, a esta consagración que estamos realizando para entregarnos a Jesús. Todas las consagraciones están orientadas a Jesús, pero lo queremos hacer a través de San Miguel Arcángel, un grande aliado, un grande, digamos, amigo en el sentido espiritual, no en el sentido humano, en el sentido, o sea, es un amigo de Dios y es la criatura angélica más fiel, más importante para realizar el plan de salvación del género humano. Por lo tanto, qué importante conocer a San Miguel Arcángel, el jefe de las milicias celestiales. Y él, como Dios, ¿quién como Dios? Pues nadie como Dios, o sea, trasluce al mismísimo Dios, pues que sea nuestro guía, conductor hacia ese Dios al que tanto queremos buscar. Ya sabemos que para pasar por Jesús a Dios Padre, pues tenemos que pasar también por María, pero como nos estamos centrando un poquito más en San Miguel, pues la Virgen está, pero quizá no tan nombrada, porque también la Virgen quiere que sea conocido San Miguel Arcángel, ¿no? Esto es voluntad de Dios, también la Virgen está muy contenta de que San Miguel Arcángel vuelva a estar muy presente en nuestras oraciones, muy presente en nuestro, digamos, en nuestra vida espiritual, también en nuestro abandono, para dejarnos guiar en esa voluntad de Dios, que San Miguel también cumple su misión, que tiene una misión muy importante, también hablando de mi propia alma. Bien, pues vamos a pedir luz al Espíritu Santo. Quinta meditación. El título es Grandeza de San Miguel en la fe. Ahora nos vamos a centrar en esa fe que también vivió San Miguel Arcángel. Entonces pedimos luz al Espíritu Santo porque creo que estamos creciendo mucho en el conocimiento de San Miguel, y al crecer en el conocimiento de San Miguel estamos creciendo también en el conocimiento del mundo angélico, que creo que para muchos de nosotros es bastante lejano. Bien, pues vamos a hacer todo lo posible. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver la grandeza de San Miguel Arcángel en la fe. Nuestros normales 3 puntitos que nos van a llevar a esta meditación. Fíjate, aquí hay un aspecto que yo creo que la mayoría no lo va, o sea, no lo había pensado así, porque no conocemos. Es que es un mundo tan nuevo para nosotros que dices, no, Padre, ni sabía. Fíjate, Dios cuando crea a los ángeles, también los crea en la realidad de viatores, en camino. Tú y yo, a mí no nos queda duda, no nos cabe duda, perdón. O sea, yo sé que soy peregrino. Mira, tengo 50 años y me voy haciendo más anciano, ya me empiezan algunas dolencias, etcétera. O sea, esta vida no es eterna, pero es real. Yo tengo esta vida real, sé que tengo un alma, moriré cuando Dios quiera, y esa alma se va a la eternidad, porque el alma no muere, el cuerpo sí, tiene que fallecer porque está, digamos, bajo el influjo del pecado original y por lo tanto bajo la muerte. La muerte entró a la historia del hombre y yo también tendré que morir como todo hombre, ¿no? Como todo ser humano, por causa de ese pecado original de Adán y Eva. Bien, entonces yo soy un hombre viator, también viator en latín, o sea, soy un peregrino, estoy en camino hacia la patria celeste y soy libre, tengo inteligencia, tengo voluntad y yo decido si me oriento a Dios o no me oriento a Dios. Pues los ángeles también los creo en ese sentido viatores, no con cuerpo, no con alma, por eso nos cuesta entender porque es una realidad que no conocemos y oye, pues tampoco sabía cómo era. Bien, y los crea en ese sentido.
para que ellos también libremente decidieran amar o no a Dios. Esta verdad, les aseguro que la mayoría de los que estamos escuchando estas consagraciones dirían, pues la verdad que no lo había pensado. Pero precisamente para eso estamos, para descubrir toda esta realidad tan bella. Entonces, ahora sí, ya hemos en otros días, en los días anteriores, hemos explicado muy bello este libro, la verdad que me parece que es un tesoro del cual vamos a disfrutar. Está en italiano, es un libro que hemos encontrado en italiano, pues la verdad que maravilloso, maravilloso. Bueno, entonces, estando también los ángeles en ese proceso, ellos también tuvieron su posibilidad, pudieron optar o amar o no amar. En el caso de San Miguel, amó. Y eso es lo que vamos a ver, cómo la fe de San Miguel le mantuvo firme en la voluntad de Dios. Y por lo tanto, en el momento de la prueba, él se quedó con Dios. Bien, ese es el primer punto. Más o menos quería introducirlo, pero ahora sí vamos a desarrollar algunos puntitos más. Nos va a explicar eso, que San Miguel también vivió la fe, vivió de fe y tuvo que hacer una opción de fe. Entonces, los crea en el estado viator, de camino, y debieron conseguir la gloria por vía de la fe, creer en ella, aceptarla y por lo tanto ser consecuentes con lo que Dios les presentaba como gloria eterna. Por eso dice, y aquí se distingue la firmeza de San Miguel Arcángel en cuanto a la fe. Vamos a hablar de otras virtudes, pero aquí sale la fe. San Miguel Arcángel tuvo una grande fe. Dios le revela a todos los ángeles les hizo la revelación. Por eso nosotros, fíjate, también tuvimos nuestra oportunidad a través de Jesús, a través del verbo que se encarna, tuvimos la opción de conocer dónde está el camino al cielo. Yo puedo decir que no, pero sí conozco el camino. No puedo decir que no conozco el camino. Bien, entonces les reveló el misterio de la Trinidad, la gracia, la predestinación, la encarnación, de que se iba a encarnar, la creación del mundo, etcétera, el hombre, y que se iba a encarnar. Y todo esto era para darle gloria a Dios. Después, aquí Dios esperaba, después de haber hecho esa revelación a los ángeles, que ofrecieran, digamos, la obediencia de la fe, o sea, el asentimiento del intelecto. Creo. Y como creo, acepto. Dios se revela a los ángeles, ellos comprenden quién es Dios perfectamente, no como yo. Yo, bueno, ¿cuántas catequesis necesitaré para ver si conozco un poquito más a Dios? Por eso Dios es muy paciente con nosotros, pero no es que no sea paciente con los ángeles, sino que los ángeles sí comprendieron por su naturaleza angélica las verdades de Dios, las conocieron profundamente, ¿no? Una profundidad que nosotros no podemos llegar ni con libros, o sea, solo la Virgen María. Bueno, fíjate qué interesante. Entonces ellos tienen que hacer el obsequio de la fe para alcanzar el premio de la visión beatífica. O sea, tuvieron que optar en el amor, ¿sí? Y entonces ahí viene Lucifer, que en vez de humillarse, el intelecto, se enorgullece, se llena de orgullo. ¿Por qué? Porque él pensaba que podía alcanzar esa gloria, esa visión beatífica solo. Orgullo, yo puedo, yo soy, yo tengo, no sé qué. Pero lo digo porque hablando de Lucifer, lo aplicas a ti y te das cuenta, lo mismo que hizo él, hago yo. Lógicamente en otra proporción, en otros aspectos. Él en su orgullo y soberbia de sentirse que era como Dios, yo, por más que me quiera sentir, a ver, soy Dios, ¿no? Pues, a ver, tírate, yo estoy ahora en un 8º piso, imagínate, padre, tírese, que no le va a pasar nada, usted es Dios, ¿no? Entonces usted va a volar, porque si es Dios, usted puede romper la ley de la gravedad, es Dios. Usted si usted la fundó, pues usted puede ir por encima de la ley de la gravedad. Y se acabó, yo me tiro y bueno, la velocidad que tomo,
a 8 o 9 kilómetros por segundo, ¿no? Entonces se acabó la vida del padre, ¿no? Entonces te das cuenta, es ilógico, pero nos creemos nuestras mentiras. O sea, nos llenamos de soberbia y yo puedo, yo soy, yo tengo, yo, a mí, pleitesía para mí, o sea, es esa ceguera del orgullo. Mas, sin embargo, el hombre vive así. Bueno, pero ahora estamos hablando de Lucifer, pero quería sacar esta conclusión de que nosotros actuamos como él, porque precisamente es él el que nos va engañando. Y entonces no humilla su intelecto, no hace esa obediencia de la fe. ¿Qué es lo que hace grande a la Virgen María? La obediencia a la fe. Llega el arcángel San Miguel, Gabriel, perdón, y le propone que va a ser la madre de Dios. ¿Y ella qué dice? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Creo lo que me estás diciendo, creo en Dios, creo que me ha escogido, yo sé que soy nada delante de ella, o sea, yo, Virgen María, soy nadie delante de él, pero sin embargo, él me ha escogido. Estoy aquí para lo que Dios quiera. ¿Por qué? Porque si él va a obrar una obra grandísima en mí, que va a ser la encarnación, por obra del Espíritu Santo, no soy yo. Yo simplemente me presto, me abro a la gracia de Dios. Y por lo tanto, que Dios haga conmigo lo que quiera. Bueno, pues fíjate, hasta la Virgen María nos da ese ejemplo, ese testimonio de la obediencia de fe, como lo hizo San Miguel Arcángel. En cambio, Lucifer, Luzbel, no quiso esto. Y entonces quería solo conseguir esto lo decía San Gregorio Magno. Fíjense, y entonces después viene Santo Tomás de Aquino y dice, él como último fin, San nada, de santo nada, Lucifer quiso asemejarse con Dios, que es fruto de la gracia. O sea, yo me asemejo a Dios por gracia. El bautismo me hace como Dios, me hace hermano de Cristo, fíjate, hijo de Dios. Yo soy, me diviniza la gracia, pero es una gracia, es un don que yo recibo, no es mío, yo lo acojo, lo puedo perder, lo tengo que cultivar, etcétera. O sea, está clarísimo. Me eleva de una forma increíble porque Cristo se encarnó, pero yo no soy nadie. Y no se me ocurre pensar que por mis fuerzas yo soy hermano de Cristo y yo me merezco el cielo porque soy súper, súper no sé quién. No, o sea, todo es dado. Por eso el santo que reconoce toda la gracia de Dios, pues la corresponde en totalidad. Señor, si yo no soy nada, soy un simple pecador y tú me das todas estas gracias y estos dones y estas muestras de misericordia, de amor, ¿cómo no te voy a corresponder con toda mi libertad? Y mira los santos lo que hacen con su vida. Entonces, él quería asemejarse a Dios, pero sin la gracia, con sus propias fuerzas. Ese fue su error, ese fue su soberbia, fue su ceguera. Dice, con sus fuerzas naturales y no mediante la ayuda de Dios. Entonces, ¿qué es disponiéndose? O sea, con la justa disposición, Dios hubiera dado también en Luzbel la maravilla que obró en San Miguel Arcángel. Entonces, pero no quiso. Pensaba que de él venía la fuerza y quería hacerlo él. Bueno, perdón. Y entonces, esto lo hizo Santo Tomás de Aquino, ¿eh? Fíjate, aquí salen muchas conclusiones. Dice, una criatura, sea ángel o sea hombre, sin Dios no es nada. Ahora entiendes el Evangelio, pero es que está todo en el Evangelio, pero explicado esto, porque la realidad, estamos entendiendo la realidad, vas al Evangelio y ahora sí entiendes con mayor fuerza todo lo que el Evangelio nos dice. ¿Qué dice Cristo? Sin mí no podéis hacer nada. Sin mí no sois nada. De hecho, no sois nada. Pero con la gracia de Dios sois grandísimos. Os podéis asemejar a mí, a Dios, ¿no? Bueno, entonces hay que poner nuestra felicidad solo en Dios, que Lucifer no lo hizo. Y entonces
iluminados por la luz de la gracia, podemos alcanzar la luz de la gloria, ¿sí? Por eso lo que les decía ayer, que hice un excursus, yo decía, por eso estamos tan llenos del mundo, del pecado. Ya no digo que hagamos pecados, pero dejamos entrar tanto al mundo en nuestra alma porque no nos decidimos optar por la santidad, que entonces, ¿qué hacemos? Que estamos todos confundidos. Ahora entiendo yo muy bien lo que nos pasa a todos. Estamos llenos de claros oscuros, pero más oscuros que claros. Tenemos algunas luces porque pues hacemos oración, vamos a los sacramentos, etc. Entonces, sí, Dios está obrando en mí. Y seguramente que he mejorado mucho con respecto a hace 10 años de mi vida, pero no soy como Santo Tomás de Aquino, o no sé, por el nombre de cualquier santo, ¿no? No he alcanzado la virtud de esos santos. ¿Por qué? Porque todavía abro demasiado espacio a lo que no es Dios. Y entonces, aunque no estoy del otro lado del pecado mortal, pero sin embargo, no estoy en la virtud, digamos, fraguada, madurada, por haber renunciado al mundo y haber abrazado a Jesús y a María, como este método de San Luis María Griñón de Montfort nos propone, que esto es muy, muy interesante. Bueno, entonces, no dejo que la luz de la gracia ilumine mi intelecto y entonces no obro como Dios espera, la voluntad de Dios espera de mí, y no alcanzo la luz de la gloria. No alcanzo esa luz. Bueno, entonces, en cambio, ¿qué hizo San Miguel? Se humilló. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie se puede asemejar a Dios. Ni la Virgen María, que es una criatura excelsa, su dignidad es casi infinita, como dice Santo Tomás de Aquino, pero nadie se puede asemejar a Dios. Nadie, ni la Virgen. Bueno, y entonces él se abaja, se humilla y se reconoce como Dios. Y entonces, oh fe verdaderamente grande, quam magna fides tua, en latín. Qué grande es tu fe. Bueno, entonces, primera consideración. Ahora vamos a la segunda. Considera cuánto fue heroica la fe de San Miguel Arcángel. Dice, y cómo fue duro el combate, que está en el Apocalipsis capítulo 12, no da detalles, pero aquí, pues lógicamente, reflexiones de santos, de doctores de la iglesia, nos hacen ver cómo pudo haber estado. Entonces, un duro combate. Fíjate, hay unas conclusiones muy potentes. Dice, el San Miguel sostuvo un combate muy duro contra el rebelde Lucifer, Lucifer o Luzbel antes de. Entonces, provocó la peor revolución en el cielo contra los ángeles. Recuerden que lo decíamos, los ángeles mayores, de mayor orden, rango, se comunican las luces de Dios a los ángeles de menor rango. Entonces, que Luzbel era el de mayor rango en naturaleza, por lo tanto en el orden estaba por encima de los ángeles, y fue comunicando su soberbia a todos los estamentos. La conclusión de esta meditación es cuánto mal hace una sola persona. Mira lo que hizo en Los Ángeles, Luzbel, Lucifer, y cuánto mal hace en el mundo, por ejemplo, un presidente. Entre más jerarquía tenga, más daño hace a los demás. Es una conclusión espiritual potentísima. Por eso tenemos que ir a convertir a todos aquellos que tienen, digamos, responsabilidades, porque en la jerarquía humana, pues tienen mayor rango. Y lo que ellos hagan, bueno o malo, tiene repercusión positivamente, negativamente en el mundo. Nosotros somos los custodios y la autoridad espiritual del mundo. El Papa, los obispos, los sacerdotes, etcétera. Por eso, y es más importante la autoridad espiritual que la autoridad, digamos, política, económica, etcétera. Entonces, lo digo porque, ay, sí, los políticos que se porten bien. No, señor, los consagrados. ¿Qué daño hacen los cardenales, porque hay cardenales ahí involucrados, y obispos alemanes? ¿Qué daño están haciendo a la iglesia alemana? ¿Y qué daño están haciendo a la iglesia del mundo, o sea, a la iglesia universal? Con sus propuestas en ese sínodo alemán, que todo el mundo conocemos, que es herético,
y que quieren transmitirlo a la Iglesia Católica. ¿Te das cuenta? El daño de un obispo está llegando no solamente a un país, que ya está destruyendo la fe en ese país, está llegando inclusive al mundo entero. Quieren destruir la Iglesia Católica. Entonces, te das cuenta que por tener un rango mayor, y en este caso espiritual, que es más importante que el material, el político, etcétera, económico, entonces, aquí está la clave. Tú quieres salvar el mundo, tienes que ayudar en la conversión de la Iglesia. Si la Iglesia, los miembros de la Iglesia somos santos, entonces el mundo se transformará porque este es el poder más importante, el poder espiritual. Mira la brujería, todo este satanismo, etcétera, etcétera, está cobrando mucha fuerza y está provocando mucho daño al mundo porque la fuerza espiritual buena, que sería la Iglesia Católica, está pasando por una crisis de oración, una crisis de fe increíble, crisis de fe. Lo dijo el Papa Benedicto XVI. Fíjate lo que estamos diciendo ahora con lo de la fe de San Miguel Arcángel, te queda clarísimo. Y llega el Papa Benedicto XVI hace unos años y dice, la mayor crisis que está viviendo la humanidad es una crisis de fe. La guerra que hubo en el mundo angélico es la misma guerra, con diversas circunstancias, pero en el fondo, la esencia es la misma guerra que está en este momento en el hombre. Por eso necesitamos de los ángeles victoriosos que nos ayuden a vencer en esta guerra que tenemos contra las fuerzas del maligno a través de las personas dentro de la iglesia, porque los hay traidores, o fuera de la iglesia, pues todos estos masones que están tratando de destruir la humanidad, ¿no? Bueno, entonces hay una grande revolución y Lucifer, como era un alto gran rango, ¿sí? De los más altos, ¿y qué hace? Que empieza a bajar esa luz y empieza, digamos, como a convencer a muchos ángeles, por eso se llevó ángeles de todas las jerarquías, porque engañó a los ángeles de todos los coros, de todas las jerarquías. Y no se fue solo, se fue con un tercio de los ángeles. Qué triste, pero son muchos, son muchos. Entonces, qué soberbio diseño, o sea, un soberbio plan que tenía, y lo comunica a estas coros angélicos y muchos se le adhieren. Y entonces ahí entra San Miguel con el escudo de la fe, siendo también de naturaleza muy importante, por encima del primer orden serafines, él empieza a defender a Dios. Lucha contra Lucifer defendiendo a Dios y logra preservar con la fe, con el asentimiento de la fe, los 9 coros, que según la palabra de Dios son 2/3 de los ángeles quedaron fieles a Dios, ¿sí? Entonces, te das cuenta, no estamos diciendo nada que no se pueda confirmar con la revelación. Nadie estuvo en esa lucha, o sea, nosotros no conocemos lo que nos ha sido revelado o lo que ha sido, digamos, reflexionado teológicamente por los doctores de la iglesia, entre ellos Santo Tomás de Aquino, San Agustín, etcétera. Entonces, él tiene el deber de revelar los misterios y hacerlos creer en todas las jerarquías angélicas. Ahí es la defensa de San Miguel Arcángel. Ahí empieza la defensa de San Miguel de los intereses, de la voluntad de Dios. Y cómo a esos ángeles, había ángeles débiles, había ángeles dudosos, porque no sabemos exactamente cómo fue eso, pero Lucifer presenta su plan soberbio y San Miguel presenta la respuesta y decidieron. ¿Cómo fue eso? No sabemos, pero que así fue, así fue. Entonces, ¡pum! Lo más probable es que en el tiempo no somos con nosotros. Es que esto fueron unas discusiones de 3 meses, ¿no? Lo más probable es que fue inmediato. Yo presento, digamos, el mal, Luzbel, San Miguel presenta el bien, ¡pim! La libertad del hombre, la voluntad de los ángeles, se aferra. Entonces, rápidamente, San Miguel, antes de que tomara esa decisión, porque ya habían sido instruidos, por decirlo, propuestos por Lucifer,
Y entonces él sostiene, da razones, etcétera, a todos los ángeles, para que no se separen de Dios. Y bueno, un tercio decide, dice el Apocalipsis, dice separarse de Dios. Entonces, le presenta quién es Dios, quién, o sea, impío le dice, ¿quién eres tú para revelarte delante de Dios? Pues imagínense el aplomo, yo lo estoy explicando con mis pocas y pobres palabras, pero tú te puedes imaginar, hemos dicho que era un ángel lleno de luz, que hasta los ángeles se cubrían el rostro, que es una imagen para decir la belleza, la fuerza que tenía San Miguel Arcángel. Entonces, ¿tú crees que se puso ahí, oye, por favor, Lucifer, déjanos en paz? O sea, se habrá plantado y habrá dicho, en nombre de Dios, ¿quién eres tú, impío, de venir a destruir la obra de Dios en el mundo angélico? ¿Quién eres tú? Y entonces aquí empieza a dar unas razones. ¿Habrá sido así? ¿No habrá sido así? No lo sabemos, pero pudo haber sido así. Él es el Señor omnipotente. Él es el primero de todos. Él es el soberano de todos. Él es el perfectísimo. Él es el beatísimo, el suficientísimo. No necesita de nadie. Él lo es todo. Quien como Dios, nadie como Dios. Y con ese grito sale a la defensa de Dios. Y tú te tienes que ir de este lugar porque tú has decidido no amar a Dios. Y ahí es en ese irse, en ese decidir, pues se lleva un tercio del cielo. Yo no sé cómo explicarlo porque nadie sabe exactamente cómo fue, pero bueno, aquí nuestros queridos santos y padres de la iglesia, pues nos van más o menos en sus reflexiones tratando de manifestar, ¿no? Entonces, ¿quién eres tú delante de Dios? Nada, le habrá dicho. Dice, les iluminó, porque claro, la comunicación, aquí no, yo tengo voz, tengo boca, yo pronuncio palabras. Si no tienen cuerpo los ángeles, ¿cómo se comunican las cosas? Por luces intelectuales. Entonces, San Miguel ilumina, porque Dios así lo quiere, ilumina a todos los ángeles y todos pudieron optar, ¿te das cuenta? Entonces, hubo libertad en los ángeles y decidieron. Nadie fue obligado a quedarse en el cielo. El que quiso quedarse es porque ama a Dios con todo su ser, ¿sí? Por eso es ejemplo San Miguel Arcángel. Y entonces les iluminó, les confirmó a los buenos, les, digamos, sostuvo a los débiles, porque seguramente habrá habido ángeles que con las dos propuestas habrán dicho, ¿qué es esto? Y ¡boom! Llega la luz de San Miguel y ¡boom! Ya entendí, gracias, ¿no? Estoy explicándolo de forma humana, ¿no? Entonces, confortó a los vacilantes, dice, y por la fe venció a los rebeldes. En cuanto ellos optaron, los expulsó. Puso a salvo 2/3 del ejército celestial. Oh victoria de este gran adalid, de este gran defensor. Y ya por último, ¿cuál es tu fe, querido cristiano? ¿Tu fe es estéril? ¿Está muerta? ¿Está viva? Porque es un poquito largo, pero a ver si muchas veces decimos creer en Dios y nuestra vida de aquí, yo también me siento interpelado, ¿eh? Yo digo que creo en Dios y creo de verdad, pero mi fe es muy inmadura todavía, ¿eh? Todavía me falta mucho por aprender. Entonces, decimos creer en Dios y nos comportamos totalmente contrario a Dios. Pues voy a leer un parrafito muy sencillito que nos va a hacer reflexionar. Dice, tú que miras al cielo, pero también te quedas mirando en la tierra, que te pones de rodillas delante del arca, inclusive es altísimo, etcétera, dice, y después te pones de rodillas delante del dragón cuando te pones a pecar. Crees a Dios con la boca y sirves al diablo con tus pecados. Quieres ser un poco cristiano, pero también te gusta ser pagano. Creo en Dios, pero no voy a misa, padre. Creo, pero no practico. Aquí están. Todos los que creen. Me encantó esta explicación. Dice, todos aquellos que dicen que creen y no practican, dicen, tienen un jefe, que ese ya lo dijo hace muchos siglos, Satanás. Satanás cree en Dios. Claro que cree en Dios, que cree en la existencia de Dios, pero no practica, no lo ama y no lo imita, no lo sigue. Es el primero en creer y no practicar. Dice, crees a Dios en la iglesia y lo ofenses en la calle, en tu casa.
vas a la misa y, oh, Señor, yo, y luego después va a tu casa con la secretaria, etcétera, o robas o te drogas, no sé, cada pecado que puedas poner, o mientes, o vas a las brujas, o eres masón. Me acaban de pasar yo no sé si no sabían o no, por eso no voy a criticar al sacerdote, pero la masonería hace una esquela de un difunto y celebran los funerales de ese difunto. Si esa persona es masona, no puede recibir los funerales. Si no se convirtió, si no tiene la constatación de que se convirtió, no se puede celebrar, porque la masonería es contraria a la fe católica. ¿Cómo puede celebrar a alguien que persigue la fe católica? La rechaza, aunque engañe. Seguramente iba a misa, etcétera, pero engañaba, aparentemente, porque a Dios no lo engaña. Entonces, ¿te das cuenta que lo que estoy diciendo es real? Esto fue ayer. Esta persona murió ayer. Entonces, los masones se congratulan y le agradecen todo lo que hizo por la masonería y piden, bueno, pues que descanse en paz, se acabó. En cambio, y en la iglesia católica le celebran una misa. Eso no se puede hacer. Yo no sé si el párroco sabía o no, por eso no lo critico y no digo nombres de nada, pero no se puede hacer. Si es masón, pues entonces él rechazó. Para poder ser masón tiene que rechazar a Dios. Entonces no puedes recibir ningún don de Dios y menos después de muerto. Si en la vida, cuando eras libre, rechazaste a Dios, ¿cómo de muerto ahora lo vas a aceptar? Ya no tienes posibilidad. Bueno, pues a veces tu fe está muerta. Piensa, mi fe puede estar muerta. Pues les doy la bendición. Vamos a hacer la oración de San Miguel Arcángel. Sante Michele Arcangele, defendenos in proello contra nequitias et insidias diaboli esto presidium. Imperati Deus supplices de precamur. Tuque princes milicia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, quia perditionem animarum pervergantur in mundo, divina virtute in inferno detrude. Amén. El Señor está con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.